Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre un librazo, Pelea de Gallos. Pelea de Gallos es un libro escrito por María Fernanda Ampuero, quien además de ser escritora es periodista. Se destacó también en un cargo público en el Ministerio de Cultura de Ecuador, es ecuatoriana. María Fernanda Ampuero ya indiscutiblemente es una de las referencias de lo que se está creando, de la creación literaria de Latinoamérica en nuestros días. Tiene varios premios literarios que avalan pues esta capacidad y esta maravillosa literatura que está creando. Y para mí pues Pelea de Gallos, ya adelantándome a un poco a mi opinión, ha sido una de las mejores lecturas de este 2020. Pelea de Gallos es un libro con 13 cuentos editado por Páginas de Espuma. Y por ahí en una nota leí que próximamente va a tener su edición en portugués, algo que me pone muy feliz porque junto con Casas Vacías, yo creo que son los dos libros que yo ya sé, que por ahí leí que se van a editar en portugués, pues estoy muy ansiosa para volverlos a leer ahora en portugués y hacer una reseña o una lectura comparada. Entonces eso me tiene muy feliz de este libro, además de todo lo que voy a mencionar alrededor de esta reseña. Ahora, el tema central o el hilo conductor de todos estos cuentos del libro es la violencia, pero esta violencia es una violencia que principalmente se ejerce en contra de las mujeres a través del machismo, a través del abuso sexual, a través del contexto socioeconómico en las que estas mujeres desarrollan esas relaciones, y esto a través de instituciones que de alguna manera se encargan de utilizar estos mecanismos para perpetuar o ejercer esa violencia, como la iglesia, como el Estado, como el propio sistema capitalista en el que la mayoría de los países estamos inmersos, y sobre todo de una institución que incluso en palabras de la propia autora es hasta cierto punto incuestionable, que es la familia. En Pelea de Gallos vamos a conocer ese lado oscuro y ese lado que muchas veces se mantiene oculto, pero es la violencia dentro del hogar. El lenguaje es crudo, es visceral, es muy brutal, y desde las primeras líneas, desde los epígrafes, nosotros ya nos vamos preparando. María Fernanda ya prepara al lector para lo que se va a encontrar. Cito aquí estos dos epígrafes. El primero es: todo lo que se pudre forma una familia, de Fabián Casas, y el otro es de la maravillosa Clarice Lispector, que dice: soy un monstruo, o esto es ser una persona. La verdad es que todos los cuentos me dejaron una marca. Hasta la fecha sigo dándole vueltas a muchas ideas de esos cuentos y me gustaría realmente hablar de todos, pero mi misión en este video es dejarles esa espinita y que se animen a leer esos cuentos, así que voy a enfocarme en 3 de ellos. No precisamente porque sean mis favoritos, sino porque realmente fueron los 3 que se me vinieron a la mente cuando estaba estructurando esta reseña, y porque también creo que reflejan un poco de ese universo literario o de las obsesiones que la propia autora tiene. Pelea de Gallos abre con un cuentazo que es Subasta, y probablemente el nombre del libro pues esté un poco inspirado en la historia de este cuento, y creo que también todo el simbolismo que ya sabemos que tienen las peleas de gallos, esa violencia simbólica que representa el título. Pero en este cuento en especial se desarrolla, que fue una de las cosas que me gustó bastante, se desarrolla en 2 líneas de tiempo. En el tiempo presente vemos cómo una mujer es secuestrada y es llevada a un lugar alejado de la ciudad, en el que también se encuentran otras mujeres, a las que junto con la narradora están poniendo a la venta como si fueran mercancía. Cuando la narradora llega a este lugar, inmediatamente el olor la lleva hacia el pasado, y es ahí
cuando este tiempo presente y estos recuerdos del tiempo pasado se comienzan a mezclar para contarnos en sí la historia. Y ese olor la hará recordar esa infancia violenta, esa infancia donde fue abusada sexualmente y cómo esta niña tuvo que ser lo suficientemente inteligente o perspicaz para identificar y hacerse de mecanismos que la protegieran en contra de esos abusos. Y uno, pues que es el más específico, es provocar asco, hacer que ella como persona, como mujer, genere asco para así evitar todos estos abusos. Cristo es un cuento en el que tenemos a una niña como narradora y ella nos va contando sobre su entorno y sobre su hermano pequeño, ñañito, que está muy enfermo. En este cuento aparece también uno de los temas que vamos a encontrar en otros cuentos, que es cómo la maternidad ejercida en un contexto de obstáculos o de dificultades económicas puede llegar a ser sumamente violenta, sobre todo porque ocasiona que los niños se conviertan o maduren de manera más rápida y dejen de ser niños en contra incluso de su propia voluntad. En el cuento, esta niña tiene que cuidar a su hermanito, tiene que darle toda su atención mientras su mamá está lejos de casa, y esta niña se empieza o comienza a enfrentarse con sentimientos tan adultos como la culpa, por ejemplo, y poco a poco va perdiendo esa inocencia y pues va teniendo que ser una niña grande, ejercer en muchos aspectos el papel de una madre, cuidar a ese hermanito enfermo, una niña que lo único que quiere pues es ver las caricaturas y que al mismo tiempo cuando se decide o cuando decide dedicarse a simplemente disfrutar las caricaturas, comienza a sentirse culpable por no estar cuidando a su hermanito enfermo. Esta niña va perdiendo la inocencia en muchos sentidos. Creo que el más simbólico es cuando ella va perdiendo la fe, porque ve con cierta impotencia cómo a esa deidad se le reza y su hermanito no mejora. Y aquí es cuando también nos vamos a otro tema que también va a aparecer en otros cuentos, que es sobre la fe latinoamericana, cómo se ejerce la fe latinoamericana, esa mezcla de catolicismo con santería, con los ritos de las religiones africanas, y es un imaginario muy particular, no específico de Ecuador. Creo que y todos los temas se pueden fácilmente encontrar sus paralelos en toda América Latina. Esta reseña va junto con una lectura en voz alta de este cuento, así que si llegaron hasta esta parte del video y les interesa saber qué dice este cuento, los invito a ver el video, que lo voy a dejar por aquí y abajo en la caja de descripción. Y el tercer cuento es otra que es el último cuento del libro y curiosamente es de los que menos he escuchado hablar, tal vez porque la violencia de la que el lector es partícipe a través de ese cuento no es una violencia tan estridente como la que está presente en la mayoría de los cuentos. Es un cuento narrado en segunda persona, o sea, desde el tú. Se nos introduce a la vida de una mujer que está esperando en la fila del supermercado, y mientras ella espera, ella mira a las cosas que compró, a los artículos, a la comida que lleva, y comienza a reflexionar sobre el porqué de esas elecciones. Elecciones que conforme el cuento va avanzando sabemos que están basadas en los gustos, exigencias, preferencias de su esposo, y al final de una forma que a los ojos
del espectador puede parecer totalmente banal. Ella toma una decisión definitiva, contundente, y que uno como lector le queda la esperanza de pensar que es el momento en que esa mujer dijo basta, hasta aquí llegó. Julio Cortázar tiene una frase muy célebre en la que dice que la novela gana por puntos y el cuento por nocaut. O sea, el buen cuentista poco a poco nos va dando pequeños golpecitos que al inicio pueden parecer poco efectivos o no los podemos percibir como golpes como tal, pero que de manera asombrosa al final nos deja tumbados con un gran golpe, y María Fernanda Ampuero encaja totalmente en esta definición. A lo largo de Pelea de Gallos, poco a poco, cuento tras cuento, María Fernanda nos va dando pequeños golpecitos, pero que al final nos derrumban, nos tumban con una fuerza tan absurda de cómo los hechos se van desarrollando, cómo ese desenlace pues nos deja totalmente atónitos. Algo muy curioso de mi experiencia leyendo Pelea de Gallos es que lo leí justo cuando acababa de leer Casas Vacías de Brenda Navarro. También había leído Estío y otros cuentos de Inés Arredondo y Entierre sus muertos de Ana Paula Maya. De estos 3 libros tengo reseña aquí en el canal, los voy a dejar igualmente por aquí. Pues fue golpe tras golpe porque esas 3 mujeres también, mira, me traían de la greña, no me soltaban, porque esos 3 libros junto con Pelea de Gallos son libros brutales, son libros muy fuertes, son libros que te dejan tumbado, te dejan, y todavía leyéndolos más en este 2020 fue pesado, pero pues para qué me quejo, porque al final de cuentas es ese tipo de literatura la que a mí me gusta leer. Fue una sorpresa muy grata leer a María Fernanda Ampuero y constatar que se está haciendo cosas muy chingonas, que en Latinoamérica las mujeres están escribiendo cosas muy chingonas y que tenemos una referente como ella dentro y fuera de esta realidad latinoamericana. Me llena de orgullo. El libro está disponible en formato físico, electrónico. Yo lo leí en formato electrónico a través de la plataforma Bookmate, así como algunos de los libros que reseñé por aquí. Y también voy a dejar un link aquí abajo con el link de compra en Amazon, que comprando a través de Amazon apoyan a este canal. Y también voy a dejar links en la descripción de una muestra que están disponible de este libro, en el que pueden leer Subasta, que es el primer cuento del libro y del que pues les hablo aquí en el canal. También voy a dejar un link con una entrevista para que conozcan más a la autora. Me gusta mucho la manera, creo que esa experiencia como periodista, ese ejercicio periodístico, le ayuda mucho en la forma en que expone sus ideas, es una conversación muy amena. Y también les voy a dejar un link de una lectura en voz alta del cuento Otra, del canal Dividendos de Silencio, por si también quieren saber y escuchar todo este cuento. Muchísimas gracias por ver este video, nos seguiremos viendo en los próximos. Até mais.